Vamos a empezar terminando aminoácidos, ¿verdad? Charles, ¿para qué servía el balance de nitrógeno? ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía el balance de nitrógeno? No está en el cuadro, ¿verdad? No está lá. Para medir la necesidad de proteínas, ¿sí? El balance de nitrógeno sirve para medir la necesidad proteica de nuestro cuerpo. Mateus da Silva. Ya me respondiste, gracias Mateus. Julia Cordeiro. ¿Cuáles son los tipos de balance de nitrógeno? No. Muy bien. Positivo, balance positivo, boom negativo y boom cero. Bianca dos Santos, ¿cuál es la característica del boom positivo? Característica del boom positivo. Muy bien. Mayor ingesta de nitrógeno y menor excreción. ¿Sí? Pedro Granata. Ejemplo de situaciones donde podemos tener un boom positivo. Embarazo, Muy bien. Hipotiroidismo, muy bien. Embarazo, gestación, ¿verdad? En los niños en crecimiento y en el hipotiroidismo. Muy bien. Evelyn Lisboa. ¿No está? ¿Cuál es la característica del boom negativo? Característica del boom negativo. ¿No? Menor ingesta, mayor excreción de nitrógeno. Ítalo, ¿en dónde encontramos un boom negativo? ¿No? ¿Dónde? Desnutrición, malnutrición, hipertiroidismo, quemaduras graves. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué era que vimos después? En realidad, los cadenas laterales. María Alicia Rodríguez. ¿Cuál es la característica de los aminoácidos alifáticos apolares? No vais a ver. A ver. Muy bien. El término, el nombre alifático apolar ya nos dice su característica. Alifático significa de cadena abierta y apolar, que es hidrofóbico, ¿sí? Alifático significa de cadena abierta, apolar, que no hace contacto con el agua, ¿sí? Laura Pires. Laura, ¿cuáles son dos ejemplos de alifáticos apolares? Glicina, prolina, alanina, valina, leucina, isoleucina. ¿Cómo se les llama también a la valina, leucina e isoleucina? ¿Y qué significa? Muy bien. No hace falta que me digan en inglés, en español. Aminoácidos de cadena ramificada. Son los aminoácidos más grandes, más pesados de cadena lateral. Cristian, ¿cuál es la característica de los alifáticos polares? Sí, pueden interactuar con el agua. ¿Y cómo son sus cadenas? Alifática.
de cadena abierta, ¿sí? Ese es el apolar. Ese es el apolar prolina. Yo pregunté ahora alifático polar, ¿sí? Los alifáticos polares tienen cadenas abiertas y son hidrofílicas, es decir, pueden hacer contacto con el agua. Ejemplo de alifáticos polares. Alifáticos, cara, yo soy experto. Calma, calma, corazón. Ejemplo de alifáticos polares: asparagina, glutamina, serina y treonina. Aislan, ¿cuáles son las características de los aminoácidos aromáticos? Tienen cadenas cerradas. ¿Y qué más? Uno principal. Está todo muy bien lo que están diciendo, pero hay una cosa principal. ¿Cuál es la característica principal de los aromáticos? Ahí está. Luz ultravioleta. Absorben luz ultravioleta. No discutí. Fala más alto. Absorben la luz ultravioleta. Muy bien. ¿Sí? Esa es la principal característica. Gracias a la presencia de estos aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, las proteínas se pueden desnaturalizar, se pueden romper y perder su función. Y cuando la luz ultravioleta incide sobre ellas. Bueno, Mota Cardoso. Acho que você, né? Mota. ¿Cuál es la característica de los aminoácidos azufrados? No. En español. Muy bien. Los azufrados tienen azufre, que es el enxofre, ¿eh? El elemento químico que se representa por la letra S. ¿Cuáles son los dos aminoácidos que están en ese grupo? Muy bien. Metionina y cisteína. ¿Cuál de los dos hace enlace disulfuro? La cisteína. ¿Y qué ocurre cuando dos cisteínas se unen? Se forma una molécula más grande que se llama cistina, que cuando no se puede eliminar, cuando no se puede reabsorber en realidad, se acumula en el aparato, en el sistema renal en general y produce cristales. Ay, le iba a preguntar cuál es la consecuencia y ya les dije cristales. La consecuencia de su acumulación genera cristales y luego cálculos o litiasis, ¿sí? Bueno, ¿y Livia Morgano? ¿Está por ahí Livia? Ok. ¿Cuáles son las características de los aminoácidos ácidos? ¿No? Puede ser ahí está, gracias. Posee un segundo grupo ácido carboxílico, por lo cual puede disociar y liberar un protón, ¿sí? Ana Carolina Gómez. ¿Cuáles son las características de los aminoácidos básicos? Sí. ¿Eso como consecuencia de qué? Muy bien. Posee un segundo grupo amino, ¿sí? Que se comporta como una base. Muy bien. A ver, ¿qué más? Les voy a preguntar así de forma general. ¿Cómo están dispuestos los aminoácidos en proteínas globulares?
¿Cómo están dispuestos los aminoácidos en las proteínas globulares? Muy bien. Interno apolares, externo polares, para poder hacer puentes de hidrógeno con el agua y mantenerse allí, ¿verdad? Solubles, o sea, libres en medio acuoso. ¿Y las proteínas transmembranas? Al contrario, ¿no? Hacia afuera, en dirección de la membrana lipídica, apolares, y la parte interna polares, para que las moléculas que tengan carga puedan ir atravesando a través de ellos. Acho que é. Acho que fue. Muy bien. Los aminoácidos que son considerados no esenciales, nuestro cuerpo puede dispensarlos, ¿verdad? Falso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, pero comemos exactamente así. No producimos. Al revés. Los aminoácidos no esenciales, nuestro cuerpo no es que los dispensa, no es que podemos vivir sin ellos, sino que nuestro cuerpo puede formarlos a partir de otras moléculas y por eso no es necesario consumirlos con los alimentos. El término no esencial hace referencia a la necesidad nutricional. Desde el punto de vista nutricional no es necesario, ¿sí? Pero para formar las proteínas y todo lo que se necesita, sí, necesitan estar presentes en nuestro cuerpo. Y nuestro propio metabolismo va a hacer el trabajo de formar esos aminoácidos. A diferencia de los esenciales, que sí o sí tienen que estar en nuestro cuerpo, pero nosotros no podemos producirlos en cantidades suficientes. Entonces tienen que venir de afuera, a través de los alimentos, ¿sí? ¿Qué necesita la cisteína para poder formarse en nuestro cuerpo? Un precursor que se llama metionina. ¿La metionina viene de dónde? De los alimentos, entonces, porque es un esencial. ¿Qué necesita la tirosina para poder formarse? Fenilalanina. ¿Y de dónde viene la fenilalanina? De los alimentos, porque también es considerado como un aminoácido esencial. ¿Cuándo es nuestro examen? Esta segunda. Credo. ¿Cuándo tenemos repaso? Siempre hacemos repaso al inicio de la clase. Eso ya sirve para el examen. En general. Sí, en general. Dios mío. Não, calma. Eu tô calma. Eu gosto, sim. Oi. Hay un contenido en que nosotros necesitamos enfocar. Que el enfoque o Deixa eu pensar um pouquinho. Não consigo. Todos. Todos, claro. Excepto química básica. Química básica no les voy a preguntar. Eso era solamente para que entremos con un nivel, digamos así, promedio para bioquímica. ¿En serio? E vai ter mais ainda. Hasta... Nosotros no tenemos más otra clase después. No. Hasta lo que demos hoy. Hasta la clase anterior al examen. Entonces, después se va a llorar. Sí, claro, hasta lo que demos hoy. Proteínas, por eso necesito empezar ya. Bueno, terminando aminoácidos y empezando ya proteínas. Entonces, los aminoácidos, todos los 20 L-alfa aminoácidos, se van a unir entre ellos dependiendo del material genético para formar diferentes proteínas. Cuando ellos se unen por un proceso que se llama traducción o expresión génica, ellos se van a ir uniendo, ¿sí?
a través de un enlace fuerte o un enlace covalente al cual le vamos a llamar enlace peptídico. El enlace peptídico une aminoácidos, ¿sí? Entonces, para que dos aminoácidos se unan, el carbono del ácido carboxílico de un aminoácido, ¿sí? De nuevo, el carbono del ácido carboxílico de un aminoácido es el que se va a enlazar con el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido, ¿sí? Mirando el esquema acá porque si no se van a perder. Entonces, el carbono del ácido carboxílico de un aminoácido forma un enlace con el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido por un proceso en el cual vamos a liberar una molécula de agua, es decir, se va a realizar por condensación o deshidratación, ¿sí? Fíjense lo que va a acontecer aquí. Necesito que dejen de escribir y que miren todito ahí enfrente. Después van a copiar o lo que sea. Aquí tenemos 3 aminoácidos. Les voy a ir describiendo porque está bien distribuido. Acá está nuestro carbono alfa. ¿Se acuerdan de la estructura básica? Carbono alfa, grupo amino, pero no estoy escribiendo NH2, sino que estoy separando los hidrógenos para que podamos ver los enlaces, ¿sí? NH2. Al lado tenemos el grupo ácido carboxílico, que nosotros solemos escribir así, en realidad está dispuesto de esta manera. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple OH, ¿sí? O sea, es COOH. ¿Se entiende? Solamente que está distribuido para que podamos ver los enlaces. Entonces, aquí está el hidrógeno unido al carbono alfa y aquí abajo la cadena lateral. Entonces, aquí tenemos un aminoácido. Aquí tenemos otro aminoácido en color negro y otro aminoácido en color azul, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando dos aminoácidos se van a unir, no de forma aleatoria, sino que determinado por el código genético, va a ocurrir lo siguiente. Fíjense bien, no es nada complicado. El grupo OH, ¿sí?, del ácido carboxílico de un aminoácido, en este caso del aminoácido rojo, se va a despegar, ¿sí?, y se va a unir con el hidrógeno del grupo amino del aminoácido que está al lado, que se va a retirar también, y juntos van a formar una molécula de agua. Cuando estos dos, nitrógeno y carbono, quedan libres, ellos se atraen y comparten un enlace, o sea, comparten un par de electrones. Y esto es un enlace peptídico, ¿sí? De nuevo, pero ahora con el aminoácido, entre el aminoácido 2 y el aminoácido 3. De nuevo, el grupo OH del ácido carboxílico se retira y se une a uno de los hidrógenos del amino del tercer aminoácido, formando una molécula de agua. Se produce una condensación. Y luego el carbono y el nitrógeno se enlazan a través de un enlace covalente o fuerte, al cual le vamos a llamar enlace peptídico. Esto va a ocurrir cientos y cientos de veces, dependiendo de la cantidad de aminoácidos que tenga la cadena. Este OH se va a retirar de aquí y se va a unir al hidrógeno de otro amino y se va a formar aquí un nuevo enlace con otro aminoácido y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cada vez que se unen los aminoácidos, se pierde una molécula de agua. Y se forma el enlace peptídico. El enlace peptídico se representa
por un enlace simple, o sea, por una línea recta, pero se comporta como un enlace doble, nos dice la teoría. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un simple y un doble? Dime. Es solamente Un ratito. ¿Cómo? Exactamente. Primero formamos una pequeña cadena de aminoácidos y luego esta va a pasar por un proceso de maduración, que es lo que vamos a ver a continuación, para poder finalmente llamarle de proteína. ¿Sí? Así mismo. enlace simple, enlace doble. Sí, enlace simple y enlace doble. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Simple, un par es solamente un electrón y el doble, Un par. un par de electrones, doble, dos pares. Sí. Y en cuanto a fuerza, los dos son fuertes. Pero este es fuerte, pero este es más fuerte. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? El enlace peptídico se dibuja, se representa por enlace simple, pero se comporta como un enlace doble. O sea, es un poco más fuerte que un enlace simple normal. ¿Sí? ¿Por qué? Se fijaron que acá el grupo ácido carboxílico, que antes era así y perdió su OH, ahora se queda como C doble enlace oxígeno nomás ya. ¿Sí? Este doble enlace tiene resonancia. ¿Se acuerdan del término resonancia? ¿Dónde encontrábamos resonancia? En los aromáticos. Esos electrones que se dislocan y cambian de lugar, ¿sí? Es porque tienen resonancia, ese comportamiento de dislocarse. Los dos pares de electrones que están siendo compartidos aquí, de los dos, un par a veces salta en los orbitales entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, en un momento dado, el carbono está unido por doble enlace al oxígeno y acá es enlace simple. En otro momento dado, este carbono se une por enlace simple al oxígeno y enlace doble al nitrógeno. Entonces, todo el tiempo están cambiando de lugar. Pero como esto no es estático, en lugar de dibujar así, para que no se confunda o para no confundir al que está estudiando, normalmente así van a encontrar en algunos libros. Enlace simple, pero a veces es un enlace doble, ¿sí? Entonces, nosotros para no confundirnos más, vamos a decir que el carbono y el nitrógeno se unen por un enlace peptídico, que es un enlace simple, pero tiene un comportamiento de enlace doble. O sea, es un poco más fuerte que cualquier otro enlace covalente, ¿sí? Dime. Una consulta. Decime, no. Quando el OH sale, ele lleva su eléctrico. Sí. Completo como para formar una molécula de agua, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de biomoléculas tienen enlaces peptídicos? ¿Qué tipo de biomoléculas? De nuevo. ¿Qué tipo de biomoléculas poseen enlaces peptídicos? Las proteínas, ¿sí? Cuando digo biomolécula ya estamos hablando de una macromolécula, molécula más grande, ¿sí? Muy bien. Cuando dos aminoácidos o más se juntan entre ellos a través del enlace peptídico, dependiendo de la cantidad de aminoácidos que se unan, podemos tener una cadena corta o una cadena más larga. Si la unión va desde 2 hasta 50 aminoácidos, todavía se considera como una cadena corta. Y a las cadenas cortas de aminoácidos le damos el nombre de péptidos. ¿Sí? Hasta 50 es todavía un péptido. Algunos péptidos, así cortitos, pueden cumplir funciones diversas. ¿Sí? Algunos ya, dependiendo de la combinación de aminoácidos, tienen receptores donde pueden encajar y entonces tienen una función. Por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, la famosa TSH,
ella está formada solo por 3 aminoácidos. Es un péptido pequeñito y ya cumple la función de estimular la producción de las hormonas tiroideas, ¿sí? Pero otros péptidos, otras cadenas cortitas, solitas, no pueden ejecutar una función. Entonces tienen que pasar por un proceso de maduración, de unirse con otros péptidos y hacer una combinación de péptidos para poder funcionar. Entonces, cuando más de 50 aminoácidos se unen, los péptidos van a juntarse. O sea, cuando ya tenemos una mayor cantidad, se generan así en pequeños pedacitos, por así decirlo, y luego se van juntando. Cuando un péptido se une a otro péptido y a otro y a otro y a otro, van a formar una sola cadena más grande, ¿sí? Y a esa cadena que está formada por varios pedacitos, la vamos a llamar de cadena polipeptídica. Poli porque son varios ¿qué? Péptidos, ¿sí? Varias cadenas cortas se van uniendo entre ellas y van a formar una sola cadena polipeptídica. Una proteína está formada por una cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces, estas cadenas polipeptídicas, estas cadenas largas, así nomás tampoco no van a funcionar. Ellas van a tener que pasar por un proceso de maduración estructural para poder considerarse una proteína funcional. Si no, sigue siendo una cadena polipeptídica. ¿Se entiende? Y una cadena polipeptídica sola no es funcional. Ella tiene que tener su estructura tridimensional estable, o si no, no va a hacer nada. No va a servir para nada. ¿Sí? Entonces, fica ahí. Y justamente esto nos da pie a iniciar nuestra tercera unidad, que sería proteínas. Conociéndole a todos los aminoácidos, a sus características y tal, entonces vamos a estudiar ahora a las biomoléculas más abundantes de nuestro cuerpo, que son las proteínas. ¿Está? Muy bien, proteínas, entonces vamos a iniciar. Así como les dije, las proteínas son biomoléculas orgánicas, ¿sí? Recuérdense siempre de eso, biomoléculas orgánicas. Y son consideradas las más abundantes de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque existen proteínas dentro de la célula, trabajando en el citosol celular. Tenemos proteínas trabajando en la membrana nuclear como receptores. Tenemos proteínas trabajando en el núcleo celular para la activación de la replicación, de la transcripción, etc. Tenemos proteínas trabajando en la membrana plasmática como canales y como receptores también. Tenemos proteínas en la matriz extracelular dándole sostén a nuestros tejidos. Tenemos proteínas trabajando en sangre, en circulación, transportando moléculas de aquí para allá, de un lado para el otro, en fin. Entonces, en todos lados, en todos los compartimientos vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas. De ahí que son las más abundantes. Solamente en el citosol tenemos más de 700 enzimas, 700 proteínas diferentes, solo haciendo una función que es catálisis. Y el resto sí que ni nos imaginamos cuánta cantidad de proteínas hay. Entonces, por eso, porque son las más abundantes, es una unidad un poco más extensa que las demás. Tiene una mayor peso, una mayor importancia, y más todavía porque participan en el proceso metabólico, ¿sí? Que ustedes van a estudiar el semestre que viene en Bioquímica 2. Entonces, aquí está nuestro foco principal, la prueba final, ¿sí? Bueno.
Las proteínas van a cumplir diferentes funciones y aquí se citan algunas de ellas. Tenemos proteínas estructurales. Proteínas estructurales son todas aquellas que van a darle sostén a nuestros tejidos. Por ejemplo, el colágeno, que se une junto a carbohidratos en la matriz extracelular, a los famosos GAG, glucosaminoglicanos, y forman estructuras en forma de redes para darle sostén a las células. Tenemos proteínas que hacen transporte. Muchas moléculas no pueden estar en contacto directo con el agua porque son apolares o porque se pueden oxidar fácilmente como los metales. Y entonces necesitan de un bus, de un transporte que los lleve y traiga a donde se necesite. Entonces, proteínas, por ejemplo, transportan metales, transportan oxígeno, transportan lípidos, etc. ¿Cómo se llama la proteína que transporta hierro? No. Proteína que transporta hierro. Negativo. Transferrina. ¿Por qué la hemoglobina no transporta hierro? Porque la hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno. El hierro es parte de su cuerpo, es parte de su estructura. ¿Sí? El trabajo de la hemoglobina es cargar oxígeno, llevarlo y dejar el oxígeno en los tejidos. ¿Sí? Entonces el hierro no es lo que se transporta en la hemoglobina, lo que se transporta es el oxígeno. El hierro forma parte de su estructura. Ahora justamente vamos a ver la clasificación de proteínas conjugadas. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Sí, pero dependiendo si están libres o no, si es que están así en forma libre. Dentro de la molécula de la hemoglobina, el hierro forma parte de un grupo más grande que se llama grupo hemo. Por lo tanto, tiene justito la necesidad de electrones que el oxígeno le puede dar. Y entonces ahí se unen así de forma covalente. Pero cuando están libres, el hierro solito y el oxígeno solito, entonces sí se puede oxidar, puede perder electrones y transformarse de hierro más 2, que es el hierro estable, a hierro más 3. ¿Sí? Y eso genera una serie de consecuencias a nivel de radicales libres. Aumenta la producción de moléculas desestabilizadas y descompone, así en palabras simples, el tejido. ¿Sí? Vamos a hablar de radicales libres en lípidos cuando avancemos un poquito más. Entonces, transporte, transferrina transporta hierro, hemoglobina, mioglobina transportan oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Tenemos proteínas que trabajan en la inmunidad, marcando moléculas o marcando estructuras o microorganismos que no forman parte de nuestro cuerpo. Y son las inmunoglobulinas. De cariño, anticuerpos. ¿Sí? Bioquímicamente, inmunoglobulinas. Reconocimiento celular. Las proteínas se encuentran en las membranas plasmática, membrana mitocondrial, membrana nuclear, unidas a la bicapa lipídica para permitir la unión de otra molécula y que eso genere ya sea el pasaje de otras moléculas, como los canales, o el reconocimiento para liberar señales dentro de la célula. ¿Se acuerdan que la insulina se unía a su receptor, activaba la bomba sodio-potasio y generaba una serie de reacciones intracelulares para la movilización de las vesículas de membrana hacia la periferia? Y entonces recién el receptor de glucosa se ponía en la membrana, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer caso clínico que vimos?
Entonces, reconocimiento celular hacen todas aquellas proteínas que están en membranas, ¿sí? Ejemplo, receptor de insulina. Aquaporina, bomba sodio, potasio, todos son proteínas, ¿sí? Y por último no, había más otro aquí. Bueno, catálisis. El término catálisis significa aceleración, ¿sí? Existen moléculas proteicas que hacen o que aumentan la velocidad de transformación de otra molécula. En lugar de que una molécula se transforme en un mes, se transforma en un picosegundo cuando está presente esa proteína catalizadora. Todas las proteínas que hacen catálisis son llamadas de enzimas. Enzimas con Z. ¿Sí? ¿Cuál es la enzima que ayuda a transformar la tirosina en L-dopa? En L-dopa. Caso clínico que habíamos visto. Casi. ¿Tirosina qué? ¿Tirosina? T. Tirosina hidroxilasa. Todas las moléculas que terminan en asa son catalizadoras, o sea, son enzimas. Dime. Es como la enzima que transforma la fenilalanina en tirosina. Sí, también. También es una enzima, la tiroquinasa. Exactamente. Entonces, todas las reacciones de transformación de nuestro metabolismo, la mayoría, 99.9%, están catalizadas. O sea, va a haber una enzima en esa reacción. Acá me faltó uno, último, que es una función de almacenamiento. Las proteínas, almacenamiento. Las proteínas, como pueden estar en contacto directo con el agua en su forma globular, ellas pueden no solamente proteger a las moléculas y transportarlas, sino que pueden mantenerlas consigo para guardarlas como un stock para tiempos en donde haya escasez. ¿Cómo se llama la proteína que almacena hierro en nuestro cuerpo? Muy bien. Ejemplo, ferritina, ¿sí? Entonces, debido a que se encuentran en casi todos los compartimientos de nuestro cuerpo, van a tener diferentes funciones. Pero ¿por qué una proteína es estructural y otra trabaja en inmunidad y otra en aceleración y otra en almacenamiento si todas las proteínas están formadas por aminoácidos? Y los aminoácidos son solamente los 20 L-alfa que conocimos. Muy bien, por la composición de los aminoácidos. Todas las proteínas tienen una secuencia, un orden y una cantidad de aminoácidos que le pertenece solo a ella, ¿sí? La composición de aminoácidos, secuencia, cantidad y orden determina la función de la proteína. Por eso algunas pueden hacer transporte, otras reconocimiento y tal. Depende de la secuencia, del orden y de la cantidad de aminoácidos. ¿Sí? Muy bien.
Las proteínas se van a poder clasificar de acuerdo a su composición. ¿Cómo están compuestas las proteínas? ¿Cómo están compuestas? Muy bien, cadenas polipeptídicas. Todas las proteínas son proteínas porque tienen aminoácidos. Si no tuviesen aminoácidos no iban a ser proteínas, ¿sí? Entonces, ¿por qué según su composición, si todas van a tener que tener aminoácidos? Existen algunas proteínas que están formadas solo por aminoácidos, entre aspas, solo. ¿Por qué entre aspas? Porque los aminoácidos son los que hacen que sea una proteína. Sin ellos no hay proteína, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En nuestro organismo también tenemos otro grupo de proteínas que además de esa cadena de aminoácidos necesita de un grupo químico adicional, un grupo químico extra que venga a unirse a la cadena de aminoácidos para poder completar su estructura tridimensional. Esas proteínas que solo están formadas por aminoácidos son llamadas de proteínas simples. Las proteínas simples están formadas solo por aminoácidos, pero tienen que pasar por su proceso de maduración. ¿Sí? Van a tener que doblarse, sostenerse, etcétera, que es lo que vamos a ver a continuación también, para poder funcionar. Son muy pocas las proteínas simples. La mayor parte son proteínas conjugadas. El término conjugada hace referencia a qué? Unir, unidas, unidad, unión, mejor dicho, unidad no, unión, ¿sí? Entonces, proteínas que están unidas a algo, porque para ser proteínas tienen aminoácidos. Y ese algo con que se unen va a ser el grupo químico adicional, ¿sí? Entonces vamos a tener una cadena de aminoácidos igualita que acá, cadena de aminoácidos, solo que las conjugadas van a necesitar un grupo químico adicional que se una aquí con ellos para poder completar su estructura, ¿sí? ¿Cómo se le llamaba a ese grupo químico adicional? Nosotros ya habíamos visto su nombre. ¿Cómo se le llamaba? Grupo prostético. Grupo prostético, no prostático, ¿tá? Colocar prostático, tá? Grupo prostético. ¿Cuándo se le llama a este grupo adicional grupo prostético? Voy a poner en otro color. Cuando es una proteína que no hace catálisis. Una proteína que cumple cualquier otra función, pero no la catálisis. Puede ser una proteína de almacenamiento, una proteína estructural, una proteína de transporte, una proteína de reconocimiento, etc. Si es esa la función de estas proteínas, entonces ese grupo químico adicional se llama grupo prostético, ¿sí? Si son proteínas catalizadoras, o sea, si son enzimas, proteínas que hacen catálisis, no se llaman grupo prostético, se llama cofactor. Tecnicismos de la bioquímica, pero es lo mismo, digamos. Es el grupo químico extra que necesita una cadena de aminoácidos para funcionar, ¿sí? Muy bien. ¿Se acuerdan que cuando vimos el caso clínico del hierro, habíamos hablado de la hemoglobina? La hemoglobina tiene sus cadenas de aminoácidos y ese grupo químico extra que se llama grupo hemo, ¿sí? Que es el grupo prostético. ¿Por qué no es el cofactor? Porque ¿qué hace la hemoglobina? Transporte, ¿sí? Entonces, al no catalizar directamente, ese grupo extra se llama grupo prostético.
Dependiendo de qué tipo de grupos prostéticos estemos hablando, estas proteínas conjugadas se van a clasificar en 5 grupos. ¿Sí? Y les puse en el mismo color. Fíjense aquí, este dibujito que representa el grupo prostético va a estar del mismo color que los diferentes grupos que se pueden utilizar como grupo prostético. ¿Sí? Y la cadena de aminoácidos es lo que hace que una molécula se llame proteína. ¿Sí? Entonces, en azul, proteína, porque está formada por aminoácidos, por cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Y en rojo, el grupo extra que le acompaña. Si ese grupo extra que le acompaña es un lípido, entonces esta proteína se va a llamar lipoproteína. Se va a clasificar dentro del grupo de lipoproteínas. ¿Sí? Si este grupo extra de aquí es un carbohidrato, entonces esa molécula va a ser una glucoproteína. El término gluco no viene de glucosa directamente, viene de glúcidos. Los carbohidratos se pueden llamar de carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos. Son 3 nombres diferentes que se pueden usar para los carbohidratos. Entonces el término glucoproteína viene de glúcidos, de carbohidratos. ¿Sí? Para que no les confunda que porque está unido solo con glucosa. No va a ser solo con glucosa, va a ser con diferentes tipos de carbohidratos. ¿Sí? Si este grupo adicional aquí es un fosfato, PO4, PO3, etc. Si tiene fósforo, entonces se va a llamar fosfoproteína. Si tiene el grupo hemo, que habíamos dibujado allá en el caso clínico, entonces es una hemoproteína. Entonces la hemoglobina y la mioglobina son proteínas conjugadas del grupo de las hemoproteínas. No son las únicas, hay también otras moléculas que participan dentro de ese grupo y que vamos a conocer el semestre que viene en bioquímica metabólica. Los citocromos y las enzimas peroxidasas y catalasas también tienen grupo hemo. Este es el que es un poquito más extraño porque es una molécula que deriva de la vitamina B12. Perdón, B12 no, B2. La vitamina B2 se llama riboflavina. ¿Sí? La vitamina B2, que vamos a estudiar más adelante. Un derivado, una parte de la riboflavina, se utiliza como grupo químico extra. ¿Sí? Entonces, los que tienen flavina son flavoproteínas. Y las moléculas que tienen como grupo adicional un metal, como el cobre, magnesio, zinc, etc., son llamados de metaloproteínas. La primera enzima de la glucólisis, que es la primera vía que van a estudiar en Bio 2, se llama hexoquinasa. ¿Sí? Esa enzima necesita de un magnesio para funcionar, para completar su estructura y empezar a trabajar. Si no tiene magnesio, no funciona. Entonces, esta hexoquinasa es una metaloproteína. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál? Métalo. Métalo viene de metal. ¿Sí? Entonces, las proteínas que necesitan de algún metal, como el zinc, el cobre, el magnesio, incluso el hierro, solo hierro, sin estar dentro del grupo hemo, son denominados metaloproteínas. ¿Sí? ¿A ver? Muy bien, entonces, esto ya habíamos visto, pero solo para cerrar esta parte, los aminoácidos se van a unir entre ellos a través de un enlace peptídico para formar cadenas cortas llamadas péptidos.
Algunos péptidos solitos no funcionan, entonces se van a empezar a unir con otros para formar una cadena más larga llamada cadena polipeptídica. Esta cadena polipeptídica va a tener que pasar por una maduración donde va a adquirir una forma tridimensional estable para poder considerarse como proteína funcional, una proteína que puede ejecutar su función. Las proteínas, las cadenas de aminoácidos, cuando van pasando por su maduración y se van doblando, se van a estabilizar por enlaces débiles, puentes de hidrógenos, iónicos, fuerzas de Van der Waals, y también por los enlaces disulfuro que generan las cisteínas, ¿sí? Cuantos más aminoácidos tenga una cadena, más se va a ir doblando y más enlaces se van a tener que formar entre ellos, más enlaces débiles, para poder sostener su estructura, ¿sí? Entonces, lo que realmente le da la estabilidad a una proteína es la cantidad de enlaces débiles y enlaces disulfuro que tiene, ¿sí? Si comparamos a la mioglobina, ella tiene aproximadamente 253 aminoácidos, ¿sí? La mioglobina. La hemoglobina, MG puse hace rato, MG magnesio. Me disculpan, ¿eh? Así, mioglobina. Si comparamos la mioglobina, que tiene 253 aminoácidos, con la hemoglobina tiene cadenas de 257 más 253 aminoácidos, y esto se multiplica por 2 otra vez. O sea que la hemoglobina va a tener 200 veces 4, 800, más de 1000 aminoácidos tiene la hemoglobina. La hemoglobina, ¿sí? Mientras que la mioglobina tiene 253. Entre estos dos, ¿cuál es más fácil de romper? La que tiene menos aminoácidos. ¿Por qué? Porque hay menos enlaces débiles formando o atajando esa estructura. Para poder romper la hemoglobina necesito de una fuerza mucho mayor para poder romper los enlaces de estabilidad. Mientras que con menos energía la mioglobina ya pierde su función, ¿sí? Ok. Ahí entonces, bueno. Ahí está. ¿Ya está? Ok. 53 o 57 aproximadamente, no me acuerdo bien, pero era más o menos ahí. Bien. ¿Ya está? ¿Qué pasó? Ah. Sí. No. Al revés. Al revés. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde enlaces débiles. Y para hacer la rotura mismo, la pérdida de la función, se rompen los enlaces peptídicos. ¿Ah? ¿Cómo es degradación? Degradación. Rotura proteolítica, que vamos a estudiar enseguida. Bueno. ¿Qué? Sí, voy a dar. De aquí a poco. Un poquito. En realidad, yo pensé llegar hasta acá para hacer el intervalo, pero si quieren podemos hacer ahora y luego volvemos. ¿Sí? 15 minutitos. Bueno. Victoria. Sí. Você refaz essa daqui, tá?
Jesús, vamos rápido. Tataj. Tenemos que llegar hasta ciclo de vida. Vamos. Vai não. Que a prova já está feita. Credo. Bueno. Nossa, que letra feia. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Todas las proteínas van a tener una conformación y una configuración. Son dos términos que tenemos que conocer y diferenciarlos muy bien, porque vamos a hablar mucho de la conformación tridimensional, la conformación estable. Entonces, el término conformación tenemos que entender qué significa y diferenciarla de la configuración que tienen las proteínas. Cuando hablamos de conformación, hablamos de la relación o de la posición espacial en el espacio tridimensional de cada átomo de los aminoácidos. Esta posición espacial, arriba, abajo, izquierda, derecha, es lo que le va a dar a la proteína su estructura tridimensional, o sea, esa forma así toda enredada pero sostenida que le va a permitir cumplir su función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que miramos en una proteína para determinar su conformación, su forma tridimensional? Miramos la posición del grupo R o de la cadena lateral. Si se acuerdan, los aminoácidos tienen una estructura básica. Grupo ácido, cadena carbono alfa, grupo amino, hidrógeno y la cadena lateral, ¿verdad? Siempre todos los aminoácidos van a estar formados así. Entonces, la cadena lateral siempre va a estar unido al carbono alfa. Entonces, vamos a fijarnos en la posición de la cadena lateral. Aquí tenemos un aminoácido y aquí tenemos otro aminoácido. ¿Por qué sabemos eso? Porque acá tengo un carbono, un nitrógeno y un enlace simple. ¿Qué quiere decir esto? Que es un enlace peptídico. ¿Y qué une el enlace peptídico? Un aminoácido con otro aminoácido, ¿sí? Entonces acá tenemos dos aminoácidos por medio de un enlace peptídico. Ok, en este aminoácido de aquí, la cadena lateral está hacia abajo, ¿sí? Y en este otro aminoácido de aquí, la cadena lateral está hacia arriba. Entonces, en relación a estos dos aminoácidos, las cadenas laterales están en lados contrarios, ¿sí? Lados opuestos o lados contrarios, uno arriba y otro abajo, ¿sí? Cuando en una cadena de aminoácidos esto ocurre, a esto nosotros le llamamos conformación trans, ¿sí? Cuando las cadenas laterales están en lados contrarios. Entonces vamos a imaginarnos una cadena lineal donde las cadenas laterales, uno está arriba y el siguiente abajo, otro arriba, otro abajo, otro arriba, otro abajo, ¿sí? De esta manera, de forma intercalada. Bueno, del otro lado tenemos también a dos aminoácidos, uno aquí y el otro aquí. Sabemos que son dos aminoácidos porque acá tenemos un carbono con enlace simple y nitrógeno que representa un enlace peptídico. En esta unión, las cadenas laterales
ambas están del mismo lado, ¿verdad? Hacia abajo. Cuando las cadenas laterales están del mismo lado, estamos teniendo una conformación cis. Trans de lados opuestos y cis del mismo lado, ¿sí? Esta diferencia de cis y trans tienen que saber porque también se presenta con los ácidos grasos que vamos a estudiar más adelante. Entonces, trans significa lados opuestos y cis significa del mismo lado, ¿ok? Muy bien, ¿qué pasa? Nuestras proteínas tienen una conformación trans, excepto en los giros donde tenemos conformación cis. Cuando una cadena de aminoácidos va madurando y va adquiriendo una forma tridimensional, ella va doblándose, ¿sí? Y se va sosteniendo. ¿Qué pasa o qué pasaría si acá donde la cadena hace un giro seguimos teniendo una conformación trans? Una cadena lateral va a estar hacia adentro o hacia afuera, hacia arriba, otro va a estar así, luego del lado así y luego así, de forma intercalada, otra vez. Uno está hacia un lado, el otro hacia el otro, este hacia el otro lado otra vez y así. ¿Qué pasó aquí con las cadenas laterales? Se quedaron muy cerquita, ¿verdad? Están en un espacio muy pequeño y las cadenas laterales están casi pegadas. ¿Qué pasa si estas dos cadenas laterales tienen una carga negativa? Se van a repeler y ese doblaje se va a deshacer. Va a hacer que la proteína pierda su estabilidad. Entonces, en los giros que hacen las proteínas cuando van madurando, las cadenas laterales pasan de estar así en lados contrarios a estar toditos del mismo lado. Así. ¿Sí? Para que las cadenas laterales no estén chocando entre ellas e interactuando, deformando la proteína. Porque si se produce, por ejemplo, negativo con negativo ahí dentro, va a haber una fuerza de repulsión y esto se va a desenredar. Si es positivo con positivo, también va a haber una fuerza de repulsión y se va a desenredar. Pero si es un positivo con un negativo, se van a atraer, haciendo que ese giro sea cada vez más pequeño y pierda su forma, ¿sí? Entonces, todas nuestras proteínas tienen una conformación tridimensional en trans, con las cadenas laterales de lados opuestos, pero conformación cis solamente donde hacen giros. Entonces, aquí va a haber cis, aquí va a haber cis, aquí va a haber cis. En estos pequeños espacios donde se hace el giro, la cadena lateral cambia de lado, ¿sí? Cambia de forma. ¿Ok? Muy bien. Además, nuestras proteínas van a tener una configuración también específica. Y para la configuración, nosotros miramos la posición del grupo amino de los aminoácidos que están formando la cadena. Y esto ya es conocido por nosotros porque ya habíamos hablado del sistema DL. ¿De acuerdo? Todos los aminoácidos que tienen el grupo amino del lado izquierdo son L-alfa aminoácidos. Y los que tienen el grupo amino del lado derecho son D-alfa aminoácidos. ¿Cuál de los dos componen nuestras proteínas? L. Entonces, cuando una proteína está formada por L aminoácidos, su configuración también es L. ¿Sí? L, ¿qué significa? Izquierda. ¿Sí? Entonces, una proteína en configuración L significa que todos sus aminoácidos
están con el grupo amino del lado izquierdo, que es lo que nuestro cuerpo utiliza y reconoce. Ahora, si tenemos aminoácidos del tipo D, entonces su configuración va a ser D. En el libro ustedes van a encontrar esto. Nuestras proteínas presentan una conformación trans de lados opuestos, excepto en los giros, donde tenemos una conformación cis, que significa del mismo lado, y una configuración L, porque están formados por L-alfa aminoácidos. Os D-alfas aminoácidos seriam os não estándares? ¿Cómo? Os D-alfas aminoácidos? No. Los D aminoácidos son también alanina, glicina, prolina, los 20, los 20 estándares, pero no están en nuestro cuerpo, están en diferentes microorganismos y otras estructuras. Entonces, para poder entender esto, yo les tuve que explicar esto, ¿sí? Entonces, todas las proteínas van a tener una conformación trans, excepto en los giros, donde es cis, que quiere decir que las cadenas laterales siempre van a estar en lados opuestos para evitar la mala interacción entre ellos, excepto donde gira la proteína, donde no hay espacio suficiente, entonces todas las cadenas laterales se sacan hacia afuera, hacia el mismo lado, ¿sí? Y todas van a estar formadas por L-alfa aminoácidos, por lo tanto su configuración es L. Nuestras proteínas tienen una configuración trans, excepto en los giros. ¿Verdadero o falso? Esta pergunta Pregunta de nuevo. Nuestras proteínas tienen una configuración trans, excepto en los giros. Conformación, no configuración. Deus, você vai fazer isso? Ok, entonces, conformación, cis o trans. Configuración, L o D. Nuestros L, ¿sí? Entonces, para que atiendan a la hora de leer, ya les estoy diciendo esto, ¿ok? La lectura va a ser el punto principal en el examen. El examen no está difícil, pero tienen que leer y interpretar qué es lo que se les está pidiendo. Yo les pedí un caso clínico de deficiencia de aminoácidos, pero no de anemia falciforme. Y me trajeron anemia falciforme. Entonces, le puede pasar a cualquiera, no se ofendan, pero en la hora del examen eso puede afectarnos, ¿sí? Entonces, con tranquilidad van a leer palabrita por palabrita, de boa, y va a dar todo certo, ¿sí? Después vamos a hablar de cómo va a ser el examen, ¿está bien? Me avisan cuando está por faltar 10 minutos de clase, dentro de media hora, y ahí vamos a hablar un poquito del examen, ¿está bien? Ok. Todas las proteínas que pueden cumplir una función son llamadas de proteínas nativas o proteínas funcionales. ¿Cuál es el concepto entonces de proteína nativa o proteína funcional? Son proteínas que poseen su estructura o su conformación tridimensional estable. Al tener su conformación tridimensional estable, trans, excepto en los giros, ¿se acuerdan? Trans en toda la cadena menos en los giros donde se presenta cis, esta puede ejecutar su función. Ejecutar o cumplir su función, como quieran. Ejecutar o cumplir su función. En el ejercicio de la función de una proteína, ella puede pasar a sufrir daños. Voy a subir más hacia arriba.
En el ejercicio de la profesión, cuando está cumpliendo su función, las proteínas pueden sufrir daños en su estructura, haciendo que una proteína que estaba toda bien estructurada, estaba en su conformación estable, pase a desenredarse, ¿sí? En lugar de estar así, con su forma bien bonichiña, entonces se desenreda. Así desenredada es una cadena polipeptídica que no está estable, entonces no puede cumplir ninguna función. Cuando una proteína pierde su función por estos daños, pasa a llamarse proteína desnaturalizada, ¿sí? Las proteínas desnaturalizadas son no funcionales. ¿Por qué? Porque perdieron su estructura, perdieron su conformación estable. Al no tener su conformación tridimensional estable, no puede ejecutar ninguna función. Ahora, ¿por qué una proteína nativa puede pasar a ser una proteína desnaturalizada? Dijimos que es porque sufre daños. ¿A través de qué? Era para hacer luz. Luz ultravioleta, aumento de temperatura, cambios de pH, ¿sí? La luz ultravioleta, ¿qué va a hacer? Vibrar, hace que Muy bien. Va a afectar la cadena lateral de los aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, haciendo que éstas se rompan, liberando más energía y desestabilizando la proteína. ¿Qué va a hacer la temperatura? El aumento de temperatura. El aumento del calor, o sea, el aumento de la temperatura, hace que los electrones también empiecen a vibrar, que los enlaces empiecen a vibrar y entonces se libera más energía y se rompen, ¿sí? El cuerpo tiene como una forma de defensa el aumento de su temperatura corporal cuando hay una infección o una inflamación. ¿Por qué? Porque con el aumento de la temperatura corporal desnaturalizamos, hacemos que las proteínas invasoras se desenreden, ¿sí? Y entonces pierdan su función. Pero a la par, nosotros también somos proteínas, también estamos formados por proteínas. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura, no solamente se destruyen proteínas del invasor, sino también que se destruyen nuestras proteínas, ¿sí? Entonces, es un medio de defensa, pero también nos afecta. Por eso es que no hay que dejar que la temperatura corporal suba demasiado por encima de 40 grados, porque allí nuestras proteínas se desnaturalizan a tal grado que dejan de funcionar y todo el sistema metabólico entra en un cortocircuito. Muchos pacientitos, cuando pasan los 40 grados, ya tienen convulsiones, ¿verdad? Convulsionan. ¿Por qué? Por un fallo a nivel del sistema nervioso, por la desnaturalización de proteínas. Ahora, es un método válido para combatir el microorganismo, ¿sí? ¿Alguien más acá es mamá? ¿Hay mamá? ¿Mamá o papás? Papás sí hay. Bueno. Cuando nuestros niños empiezan a tener fiebre, ¿qué es lo primero que hacemos? Intentamos bajar la fiebre, ¿verdad? Tiene apenas 38 y ya le damos cetamol, dipirona, le ponemos en agua, tratamos de bajar a la temperatura normal. Eso no se debe hacer. Tenemos que ir controlando que no pase los 39,5, 40 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros le cortamos la temperatura,
le estamos sacando una forma de defensa contra el invasor que está dentro de ese cuerpito. Entonces, en lugar de estar luchando y ganar la batalla en menos tiempo, estamos alargando la batalla, ¿sí? ¿Por qué los pacientitos con fiebre están decaídos, fatigados, cansados? Porque el cuerpo está batallando para reparar las proteínas que está destruyendo con su propia temperatura, ¿sí? Entonces, es normal, pero ¿qué pasa? Cuando somos mamás, ya me pasó también a mí, conociendo la teoría, vi que mi bebé tenía 38,5 y que hice, le bañé, porque entra un desespero cuando es criatura y tiene fiebre, ¿verdad? Pero conociendo la parte teórica hay que ser un poquito más fría y decir, ok, vamos a controlar y vamos a dejar que su cuerpo combata realmente y que haga su trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? El calor aumenta la vibración de los enlaces y desestabiliza las proteínas, haciendo que dejen de funcionar. Asimismo, también los cambios de pH. Cuando salimos del pH fisiológico para un pH más ácido, ¿qué tipo de cargas eléctricas aumentan? pH bajo. Prótones, o sea, cargas positivas. Cuando aumenta el pH, ¿qué tipo de cargas aumentan también? Negativa. Positivo con positivo se repele, negativo con negativo se repelen más también. Entonces, si salimos de ese equilibrio de pH, hay una fuerza de repulsión que desestabiliza a los enlaces débiles, que son los que le van a dar la estabilidad a nuestras proteínas, ¿sí? Entonces, existe también un tercer factor que hace que las proteínas nativas pasen a ser desnaturalizadas, y es lo que me preguntó Mota hace rato, que es la unión de glucosa, un proceso que se llama glucosilación y que vamos a hablar más adelante. La unión de glucosa desnaturaliza proteínas también, ¿sí? La famosa hemoglobina glicada, ¿escucharon hablar? Sí. La hemoglobina es una proteína y la glicación es la unión de glucosa. Es una hemoglobina con una glucosa, ¿sí? Es un proceso natural que ocurre en nuestro cuerpo y del cual vamos a hablar un poco más adelante para qué sirve, ¿sí? Muy bien. Diferencia entre proteína nativa y proteína desnaturalizada tenemos que saber, ¿sí? ¿Me avisan cuando puedo pasar? No va a dar tiempo. Bueno, todas las proteínas son como mini ser humanitos. Son como pequeños seres humanos. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo de vida. Todo ser humano, todo ser vivo en realidad, nace, crece, se desarrolla, cumple una función y luego muere, ¿sí? El destino final ya sabemos. ¿Cuándo es lo que no sabemos, verdad? Las proteínas también. Ellas van a nacer, van a madurar, van a cumplir una función, van a envejecer y también van a morir, ¿sí? En ese mismo orden. Solamente que, yo no sé si acá hay alguien que cree en la reencarnación. Yo no creo porque soy católica, pero todo bien, ¿sí? Yo no creo en la reencarnación, pero en cuestiones de proteínas, parte del alma de la proteína regresa de una forma diferente. ¿Por qué? Porque de una proteína el 75% de sus aminoácidos se reciclan para volver a formar nuevas proteínas y solamente un 25% se excreta en forma de urea, ¿sí? Entonces ahí lo que hay una pequeña diferencia, ¿verdad? El ciclo de vida de las proteínas se resume en 10 pasos. Tienen que saber los 10 pasos, ¿tá? Lo que acontece en cada paso. Empezando con la síntesis. Y no se preocupen que si nos da tiempo no nos va a dar tiempo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No vamos a poder desarrollar todo el ciclo de vida, porque es un poquito largo. Entonces, ¿qué significa síntesis? Producción o formación
de la cadena de aminoácidos. Claro, para que pueda ser una proteína tiene que tener aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos libres disponibles en el medio celular, los 20L-alfa, tienen que estar disponibles para que puedan empezar a unirse a través de los enlaces peptídicos y para que puedan formar un péptido y posteriormente una cadena polipeptídica y así por delante, ¿sí? Entonces, esta formación de la cadena de aminoácidos ocurre no de forma aleatoria, sino determinada por el código genético, ¿sí? Determinada por el código genético. Y esta síntesis o formación ocurre por un proceso que se llama traducción o expresión génica. ¿Dónde? En los ribosomas. ¿Sí? Entonces, el primer paso del ciclo de vida es la formación de la cadena de aminoácidos, que es específica para cada proteína y está ya determinada, codificada por codones en el material genético. Y se forma en los ribosomas, ¿sí? Muy bien, una vez que esta cadena se haya formado, ella tiene que empezar a doblarse, tiene que empezar a adquirir una forma tridimensional. En el paso 2, que se llama plegamiento. En la síntesis, esta cadena de aminoácidos es llamada de estructura primaria de las proteínas, ya que las proteínas son como Pokémones. ¿Se acuerdan de los Pokémones? Pokémon, Digimon. Bueno, las proteínas son como Pokémones o Digimones, porque empiezan chiquititos como aminoácidos y luego van evolucionando a diferentes niveles para ir adquiriendo una función, un poder específico, ¿sí? Dependiendo del Pokémon van a tener diferentes niveles, ¿verdad? Las proteínas tienen 4 niveles: nivel primario, nivel secundario, terciario y cuaternario. Al llegar al nivel cuaternario, digamos que es el poder máximo que puede tener una proteína. Algunos Pokémon casi, algunas proteínas en nivel terciario ya pueden ejecutar una función y no necesitan evolucionar más, pero otras tienen que llegar al nivel cuaternario sí o sí. Por ejemplo, la mioglobina es una proteína que ejecuta su función en nivel terciario, no necesita nivel cuaternario. Ahora, la hemoglobina en terciario, ella no hace nada, tiene que evolucionar al último nivel para adquirir su poder de transportar oxígeno, ¿sí? Entonces, la cadena de aminoácidos, representada por este cable, así, ¿ven todos? Este cable de mi micrófono es una cadena lineal que representa una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Ella va a empezar a adquirir una forma tridimensional, se va a empezar a doblar, ¿sí? De esta manera. Cuando adquiere esta forma tridimensional, si yo suelto esta proteína, ¿qué le va a pasar? Se va a desnaturalizar, se va a desenredar, ¿sí? Entonces, a medida que ella se va plegando, se va doblando, se tiene que sujetar. ¿Y qué es lo que le va a sujetar a esa cadena? Los enlaces débiles.
Entonces, a medida que se pliega, ella también madura. Estos dos ocurren al mismo tiempo. ¿Qué pasa entonces en el plegamiento? Se adquieren los niveles superiores de estabilidad. Los niveles superiores de estructura. ¿Cuáles son esos niveles superiores? En la síntesis ya tenemos la estructura primaria. Entonces, en el plegamiento vamos a adquirir la secundaria, la terciaria y la cuaternaria si es necesario. ¿Sí? Y al mismo tiempo que se van doblando y adquieren esas estructuras secundarias, terciarias y tal, que vamos a estudiar más adelante, se forman los enlaces de estabilidad. ¿Cuáles eran entonces los enlaces que le van a dar estabilidad a las proteínas? Débiles y... Muy bien, enlaces débiles y enlaces disulfuro. ¿Sí? Entonces, hasta el paso 3 tenemos ya una proteína estructuralmente estable. Si es una proteína simple, ella va a poder de esa manera ir a cumplir su función. Pero si es una proteína conjugada, ¿se acuerdan qué le faltaba a la proteína conjugada? Acá vamos a tener así ya, la proteína bien en una forma tridimensional estable. Pero si es una proteína conjugada, ¿qué le falta? El grupo adicional. Cofactor si es que es una enzima, grupo prostético si cumple otra función. Eso se va a solucionar en el paso 4 que se llama modificación covalente. Modificación, ¿qué significa? Cambio. Y covalente, fuerte. Entonces, esta estructura que está aquí va a sufrir un cambio a través de un enlace fuerte con otra molécula adicional. ¿Sí? Entonces, en la modificación covalente ocurre la unión del grupo químico adicional. Es aquí que si necesita un carbohidrato que no es glucosa, por ejemplo un glucosaminoglicano, se va a unir aquí en el paso 4 del ciclo de vida de esa proteína. Si necesita un grupo hemo, ahí en el paso 4 recién se va a unir. Si necesita un magnesio, un átomo de hierro, zinc, lo que sea que necesite a más, se va a unir de forma post-transduccional, o sea, ya mucho después del proceso de traducción, de la formación de la cadena original de aminoácidos. Unión del grupo químico adicional por enlace fuerte. Tiene que ser por enlace fuerte, porque si es por un enlace débil, cada rato ese grupo adicional se puede estar despegando de esa proteína y haciendo que la proteína deje de funcionar, ¿sí? Entonces tiene que ser por un enlace fuerte. Esto es solo para proteínas conjugadas. ¿Las proteínas simples pasan por modificación covalente? No. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Si acá lo que va a ocurrir es que esta proteína que ya estaba así bonichiña reciba su grupo químico adicional. ¿Sí? Entonces, si es una simple, no necesita ningún grupo extra, ya está como tiene que estar. ¿Sí? Ahora, una vez que se completa esta estructura, ¿se acuerdan que yo les dije que las proteínas están en todos lados? ¿Dónde están las proteínas? ¿Dónde se encuentran? Citosol, núcleo, membranas, extracelular, en todos lados. ¿Y dónde se forman las proteínas? ¿Dónde se forman? En los ribosomas, ¿sí?
Y esta modificación va a acontecer ya luego de que la proteína se soltó del ribosoma y está en el citosol. Entonces, si yo estoy formando en el citosol esta proteína modificada o covalente, y esta es de repente una proteína transmembrana, ¿cómo dentro del citosol va a cumplir su función? No va a poder cumplir su función ahí, porque se le tiene que llevar hacia el lugar donde va a cumplir esa función. Y eso ocurre en el paso 5, que se llama translocación, donde la proteína se traslada hacia su sitio de acción. Las proteínas que actúan luego dentro del citosol necesitan trasladarse, si se está formando en el citosol, necesitan llevarse al citosol. No, porque ya están ahí. Por el propio movimiento fluctuante de las moléculas que están en el citosol, ellas se van a mover, pero ahí dentro. Entonces, las proteínas citosólicas no pasan por translocación tampoco. Solo las proteínas que van a la membrana, plasmática, a la membrana nuclear, a la membrana mitocondrial, afuera de la célula, en el espacio extracelular, etc. Este transporte se hace a través de otras proteínas llamadas chaperonas o se transportan en vesículas. ¿Se acuerdan del transportador GLUT? Que se forman y se colocan, digamos, dentro de una vesícula de membrana, y eso se va a sacar hacia afuera por exocitosis. La insulina se saca por exocitosis, el glucagón se saca por exocitosis para que vaya circulando hacia la sangre, ¿sí? Entonces, proteínas que trabajan en el citosol no necesitan translocarse, las demás van a pasar por ese paso, valga la redundancia, van a pasar por esa fase, ¿sí? Una vez que la proteína está en su sitio de acción, ahí recién se va a activar, es decir, se va a prender la proteína, ¿sí? El proceso de activación puede ocurrir de 3 formas, ¿sí? Entonces tengo que abrir una nueva página para hablarles de activación, porque son 3 tipos. Ya va a terminar mi hora. Les voy a citar. No les voy a pedir que me describan, ¿sí? Solo citar, hasta cita puede que salga. La rotura proteolítica es un tipo de translocación. La rotura proteolítica es un tipo de translocación. No, es un tipo de activación, ¿sí? Ahora, el desarrollo de esto lo vamos a ver después del examen, ¿sí? La modificación alostérica significa un cambio de forma. Una proteína alostérica es aquella que tiene una forma original, pero para activarse, cuando recibe la unión de su activador, ella cambia de forma. Siempre que su activador esté unido, ella va a tener esa forma diferente para que ella pueda ser activa. Activa, inactiva. ¿Sí? Siempre que el activador esté unido, entonces ella puede cumplir su función. Pero si se vuelve a desunir, porque esta unión es reversible, ella vuelve a adquirir su forma original, que era inactiva, ¿sí?
A ver, un activador puede ser cualquier tipo de molécula. Hay proteínas que se activan por unión a ATP, otras se activan por unión a ADP, ¿sí? Otras se activan por unión con fosfato, otras se activan por unión del grupo metilos. O sea, hay diferentes tipos de activadores, por eso le llamamos directamente solo activador ahora. Ahora, para bioquímica metabólica sí ya vamos a hablar con nombre y apellido, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, toda proteína que es alostérica, ella cambia de forma, ¿sí? Alostérica significa que cambia de forma. La hemoglobina, para que pueda unirse al oxígeno, ella tiene que cambiar de forma. Cuando suelta su oxígeno, vuelve a cambiar de forma, ¿sí? Entonces, muchas proteínas de nuestro cuerpo son alostéricas. La diferencia con la modificación covalente es que esta proteína que está inactiva y que recibe a su activador, cuando le recibe a su activador, ella se vuelve activa sin cambiar de forma. ¿Sí? Es simplemente una unión fuerte la que ocurre, pero no hay cambio de forma. Y fíjense que tenemos aquí el término modificación covalente. Acá también tenemos modificación covalente, que no les confundan. El paso del ciclo de vida, que es la unión del grupo químico adicional, con la modificación covalente, que sería un tipo de activación en el paso 6, ¿sí? Bueno, y por último, la rotura proteolítica es aquella que ocurre de forma irreversible. ¿Por qué? La proteína, para poder activarse, ella se tiene que romper. Aquí tenemos un enlace disulfuro representando una proinsulina. La proinsulina es una proteína grande pero inactiva. Ella va a pasar a una reacción química a través de enzimas llamadas proteasas. ¿Sí? Tienen nombres más específicos, pero le vamos a llamar de forma general proteasas. Son enzimas que rompen proteínas, ¿sí? Cuando ellas interactúan con las proteasas, esta proinsulina se va a romper en dos partes. Se van a romper los enlaces disulfuro que haya y se van a separar, la molécula se va a separar en dos partes. ¿Sí? Se va a cortar. Rotura proteolítica viene de corte por proteínas. Proteína que se corta por otra proteína, ¿sí? La parte de arriba se va a llamar insulina activa. Esta es la que se va a ir a unirse a sus receptores en los tejidos periféricos para permitir que el GLUT4, 8 y 12 salgan hacia afuera y la glucosa pueda entrar a las células. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La otra parte que resta, que se sacó, pasa a llamarse péptido C. Péptido porque es una cadena corta de aminoácidos y C porque tiene una forma tridimensional, así como una letra C, ¿sí? Entonces se llama péptido C. El péptido C y la insulina ya no se vuelven a unir una vez que se separan, y por eso esta unión es, o sea, este corte, esta activación es irreversible, ¿sí? La insulina se va a los tejidos a hacer su trabajo y el péptido C circula en sangre por un cierto tiempo y luego se va a ir eliminando, se va a ir descartando. Pero ¿qué nos indica la presencia de péptido C? La capacidad que tiene el páncreas de producir
insulina. Si mi paciente tiene buena cantidad de péptido C, eso significa que su páncreas está funcionando bien. Si no tengo péptido C o tengo una baja en péptido C, ¿qué quiere decir? Que mi páncreas no está produciendo como tiene que producir. Porque es una relación 1-1. Por cada insulina que trabaja, hay un péptido C que está circulando. Porque claro, pertenecían a la misma molécula y se rompieron y se separaron, ¿sí? Muchas veces, si nosotros medimos solamente la insulina de nuestro paciente, nos puede dar un resultado no satisfactorio. Porque una vez que se rompen, la insulina se va a ir a trabajar a los tejidos. Y si nosotros medimos en sangre, tal vez la insulina ya va a estar baja. Claro que hay ciertos criterios laboratoriales que se tienen que tener en cuenta para que el paciente se pueda hacer una dosificación de insulina. Pero pasa que nuestros pacientes son muy teimosos y son muy mentirosos, ¿verdad? Y muchas veces le decimos, ok, no comas carbohidratos, no desayunes, ven en jejum, vení en ayuno para hacer el análisis, y el paciente te dice, sí, estoy en ayunas. Ay, ¿el señor está seguro en ayunas? Sí. ¿El señor come qué? Ah, yo tomé un café y un chimarrón y no sé qué. Entonces, siempre es importante conocer que esta situación puede acontecer. Entonces, si medimos solamente la insulina, puede que esté baja porque ya se fue a trabajar, sí, ya me di cuenta, ya se fue a trabajar y ya no está en circulación. Pero el péptido C va a seguir circulando. Entonces, midiendo el péptido C, yo veo la capacidad que tiene mi páncreas de producir la insulina. Pacientes con diabetes tipo 1 no tienen péptido C. Según la regla general, hay muchas excepciones. De eso vamos a hablar en la próxima clase, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la P1. Hasta aquí. Esto no les voy a pedir que me expliquen, ¿sí? Porque vamos a profundizar un poco más después. Esto sí, quiero que sepan los tipos de activaciones, ¿sí? Bueno. Sí, claro. Sí. Bueno. ¿El cual? ¿Este? Bueno, el examen va a ser ¿qué día? Segunda. ¿Cuál? Bueno, la insulina casi. El examen va a tener una estructura, porque siempre me preguntan, ¿cómo va a ser el examen? Entonces, la estructura es selección múltiple, ¿sí? Completa, falso y verdadero. Acho que era falso y verdadero. Describe caso clínico. Se justifica. A falsa é verdadeira ou só falsa? Mas se é verdadeiro, para que você vai justificar? É verdadeiro porque é verdadeiro. Não, solo los falsos. Solo los falsos. Eso. Antes del examen vamos a hablar otra vez. Vamos a hacer un poquito de meditación juntos antes de iniciar el examen. ¿Sí? Y para que se puedan entrar tranquilos al examen, a rendir lo más tranquilo que se puedan, ¿está bien? Estudien mucho y nos vemos en el examen. Hasta el lunes. Cosa calientita, por favor.